Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Crónicas Agropecuarias por Radiola Online. Hoy es lunes 9 de febrero de 2026. Yo creo que es el primer programa. Ah, no, mentira, ya hice otro de Crónicas Agropecuarias este año. Pero bueno, vamos retomando con un poco más de disciplina este proceso que iniciamos el año pasado. Para hoy un invitado muy especial desde el altiplano cundiboyacense. Tenemos a Víctor. Víctor es una persona que vengo siguiendo desde hace un tiempo en redes sociales, especialmente en TikTok. Es una persona que genera un contenido muy, pero muy interesante, muy serio, sobre los cultivos que se dan en la sabana. Especialmente le he visto videos de papa y de apio. Bueno, y uno de lechugas también creo que le vi por ahí. Y bueno, Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Andrés, buenas noches. Bien, bien, excelente. Gracias a Dios. Bueno, Víctor, pues aquí esto se llama Crónicas Agropecuarias. La idea es que la filosofía nuestra o uno de nuestros pilares es que creemos y estamos seguros que, sobre todo en el agro, los empresarios del agro tienen historias que merecen ser contadas, pero que también merecen ser escuchadas. Entonces la invitación es básicamente, primero, para conocer tu historia en el agro, cómo llegas al agro, cuáles fueron tus motores o motivadores para llegar ahí, y después ir adentrándonos un poco en esa parte técnica de los cultivos que manejas. Entonces, pues bueno, primero, ¿quién es Víctor? Pues no, Víctor en este momento es un agricultor, es alguien que sueña con que este país, la agricultura se transforme en un espacio que, que le pueda permitir a la persona que trabaja en el agro vivir de una manera, pues, por lo menos digna, ¿sí? Eh, es un soñador del campo que vive y trabaja todos los días pues con la intención de hacer de esto algo que la gente se motive a entrar, porque pues yo no sé en la zona donde está Andrés, allá tú me dirás ahorita, pero por lo menos para estos lados el tema de la gente joven que está involucrada en el tema de la agricultura es mínima. Sí. Entonces, pues aquí estamos trabajando para hacer que esto de alguna manera coja forma, para que la gente se motive y entre a esto y tengamos seguridad alimentaria en unos años todavía aquí en este hermoso país. Sí, mira que es curioso, y yo creo que hay como una especie de inversión, o o sea, no inversión desde el punto de vista de apostar un capital a, sino como que se trastocan los valores. Y yo veo, por lo menos, que últimamente se le está dando mucha importancia al humo. Entonces se habla mucho de las startups, que son empresas pues todos los pelados ahora quieren tener una startup, o esas empresas de base tecnológica que al final del día hacen rondas de inversión, pero no generan caja, no generan utilidad, no terminan quebrándose a los 5 años. Y, y no sé qué pasa no sé si es animadversión o qué, pero la gente como que no le da importancia a la producción de comida. No sé cómo lo ves. Pues, pues digamos que particularmente Colombia es un país que sufre unas condiciones pues, sociales y culturales delicadas. Yo sé que el que esté aquí lo entiende, entonces digamos que de alguna manera se ha impactado mucho el tema de la violencia y todas esas cosas pues desmotivan mucho a la gente en particular. Pero más allá de eso, digamos que dentro de mi experiencia, no solo en el agro, sino en otros sectores, es un tema de mentalidad. Aquí yo creo que no hemos construido una mentalidad como de verdad de ser empresarios, sino ¿qué otra palabra diría yo? Pero
no hay un ecosistema que permita aquí que de verdad la gente construya como ese tema de tener una empresa que sí se sostenga en el tiempo. Porque pues yo sé que de hecho, cuando uno lo invitan a veces a eventos de la Cámara de Comercio, cosas así, el tema de las empresas que cierran a los 5 años es creo que el 90 y punta por ciento. Sí, Y es en todos los sectores. O sea, sí. el agro particularmente está muy aporreado, pero entiendo que es en muchos sectores que esa vaina no da buen fruto. Sí, no, hay mucha, sí, hay el índice de fracaso es muy alto. Bueno, pero Víctor, ¿hace cuánto estás en el agro y qué hacías antes de meterte en el agro? Bueno, con este año creo que completo 12 años en la agricultura, o sea, involucrado en la agricultura directamente. Antes de eso, pues estudiaba, como te contaba, estudiaba una carrera de finanzas, pero por cosas de la vida me di cuenta que eso no me gustaba para nada. Y la vida me fue metiendo un tema que fue el tema exportación. Exportación. Entonces mis primeros trabajos en la agricultura tuvieron que ver con trabajar con exportadoras de fruta. Y trabajando con ellas me di cuenta que había un potencial en el tema de exportación de fruta. Y me arriesgué y además de trabajar con las exportadoras me arriesgué a sembrar y arranqué con proyectos en ese momento de gulupa. En ese Gulupa. momento nadie conocía la gulupa, nadie sabía ni siquiera qué era la gulupa, por lo menos acá, pero estaba cogiendo mucha fuerza en la Unión Europea. Entonces, para ese momento, una entidad que en este momento no sé si todavía existe, pero en ese momento era ProColombia, Sí, todavía estaba existe. incentivando El y anterior, estaba el anterior ProExport. eso. Bueno, en ese momento era ProExport, sí, ahora que me acuerdo, era ProColombia. Estaba impulsando mucho el tema de la exportación de fruta, porque veníamos con unas frutas muy tradicionales como la uchuva y querían diversificar ese tema de exportación porque pues habían hecho una gestión comercial para explorar nuevos mercados. Pero aquí nos dimos cuenta que empezamos, o sea, estaban los clientes, pero aquí en Colombia no estábamos preparados en absolutamente nada para el tema de exportación. O sea, ya veníamos exportando uchuva, por ejemplo, pero para nuevos productos, aquí esto estábamos totalmente crudos. Y crudos me refiero a que no se había hablado de estandarizaciones de producción, todavía no se tenía claro el manejo técnico y fitosanitario de esos productos, porque evidentemente para exportar hay que cumplir una reglamentación pues bastante que tiene, Te miden que no tenga trazas de pesticidas o qué? no solo eso, sí, entonces ellos no pueden ir, tienen que cumplir unas calidades especiales, unas maduraciones especiales. Eh, entonces, aquí no solamente no estaba listo el tema de producción como tal de la fruta, sino que en logística de esos productos todavía estábamos crudos. Y te estoy hablando de hace 10 12 años. Claro. Entonces, no había empaque, ¿sí? Entonces, se mandaba la fruta, pero no se podía controlar el etileno, que el etileno es un tema ahí de maduración. Entonces, llegaba la fruta al otro lado en condiciones en que ya No le al servía. comerciante no le Sí, servía. ¿no? Uy, Claro, aquí de pronto se me saltan varias cosas, pero pues te hablo de lo que me acuerdo. El tema logístico aquí tampoco lo teníamos organizado porque sigue siendo un dolor muy fuerte. Cuesta más sacar el producto de la finca al aeropuerto o a donde tenga que ir que lo que vale ya el flete del avión allá o sea por barco. Entonces, el costo logístico aquí era muy alto. Aún así, yo me involucré en el negocio, como te digo, de la exportación de fruta. Empecé a trabajar con varias exportadoras. pero ¿era capital tuyo o estabas trabajando con alguna empresa? Entonces resulta que las exportadoras comenzaron a brindar como financiación. Ok, Porque entonces estaban diciendo, sí, venga, necesitamos fruta, pero pues aquí no había nadie metido en eso. Y eran muy poquitos. Entonces las exportadoras generaban unos convenios en que, vean, nosotros le ponemos esto y lo otro, y ustedes consiguen lo otro, y era un tema ahí asociativo
que después me di cuenta que era un modelo que no le servía a uno como productor, sino que era mejor uno mismo producir y ya después decidir a quién venderle, porque obviamente ellos te colocaban un capital, pero tenías que comprometerte a que todo se lo vendías a ellos, que eso inicialmente a uno le parece maravilloso, pero ya después me di cuenta que eso era, que era mortal, O sea, ¿sí? ¿podían llegar a trabajar a pérdida? Sí, inicialmente fue casi que No. trabajar a pérdida, pero por el flujo de caja, Andrés, Ajá. que eso es algo que uno en las empresas a veces no tiene claro. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Tú arrancas un proyecto productivo en enero, ¿sí? La idea es que para mitad del otro año ya está sacando fruta, ¿sí? Pero resulta que la exportadora en ese momento, tú le llevabas la fruta, primero te descartaba un montón de fruta y había un poco de, como de arandelas y cosas que le metían a uno. Entonces, de los 100 kilos que tú mandabas de frutas, terminaban solamente siendo aceptados 40 kilos. Y en ese momento era delicado porque, como te digo, aquí nadie conocía la golupa, diferente a otro cultivo, por ejemplo, como la granadilla. Si la exportadora no me recibía granadilla, pues yo cogía la granadilla y me iba para Bastos y la vendía. Claro. La golupa no, nadie sabía que era la golupa. Entonces, entonces la exportadora te recibía los 40 kilos de fruta, pero después te decía, vea, yo le pago eso a los 90 días. Uy, uy, uy. Y entonces, claro, uno en esto, No, no uno es, aguanta. uno, uno es, y bueno, y lo otro, uno es agricultor y todo eso, pero el tema financiero, entonces venga, ¿de dónde empiezo a sacar plata? Yo no sé qué, entonces voy a conseguir plata prestada. Y entonces los intereses lo empiezan a coger a uno, empieza a pasar una vaina que se llama, le digo yo, la bola de nieve que se lo lleva a uno por delante. Y mira lo curioso, que es lo que yo en algunos videos he mencionado, y es que cuando vos te endeudas, no estás financiando tu operación, estás financiando al cliente. Tal cual. Ya, o sea, Sí. no estás financiando algo que va a hacer mejor tu negocio, ¿no? Estás financiando una mala praxis, una mala práctica, que estos temas que están mencionando de manejo de cartera. Claro, entiendo que hoy en día ese tema ha mejorado, sí, o sea, yo me despegué un poco de eso hace unos años y probablemente, y espero que sea así, ojalá eso haya cambiado, porque ya después las exportadoras se dieron cuenta que para poder mantener un negocio serio con un país como Alemania, sí, o Portugal o cosas así, tenían que quedar bien con los compromisos de negocios, porque si les empezaban a ejecutar unos seguros cuando quedaban en unos incumplimientos. Entonces aquí las exportadoras les tocó ponerse las pilas y decir, ve, aquí nos toca asegurar cierta cantidad de producción para que los negocios no se caigan. Entonces tuvieron que empezar a mejorarle las condiciones al productor, a darle otros beneficios, porque claro, vuelvo y te digo, yo de los primeros pues en ese momento estaba cogiendo auge, pues eso fue un descabece muy bravo, pero ya después se dieron cuenta que no podían ser tan drásticos y que tenían que darle a uno condiciones de las cuales uno pudiera sostenerse, porque al final los perjudicados éramos todos, porque si Claro. yo no tenía flujo de caja para sostener el cultivo, pues lo iba a empezar a incumplir también con las cantidades, y entonces ellos proyectaban una vaina a 6, 8 meses, que para eso sí es bueno. O sea, los administrativos allá en el Excel sí hacían unas vainas, Sí, unos sí, números sí. El maravillosos. Excel puede con todo. Sí, pero ya empezaron a quedar mal y les empezaron a ejecutar eh, eh, cláusulas. Entonces creo que con el tiempo han tenido que mejorar la relación comercial entre exportadora y productor. Ya después se constituyeron asociaciones, los departamentos empezaron a intervenir y la cosa, entiendo, ha cogido bastante fuerte. De hecho, en el tema hoy de aguacate, esa vaina ha sido un hit para Colombia y ha servido muchísimo. Eso sí, las partes delicadas es que mucho ese capital que ha venido a invertirse aquí es del exterior, Ujú. no es de empresas propias colombianas, sino de Sí, gente de otros de países. afuera y están haciendo, veo que hacen mucho el tema como de rondas de inversión y es que venga, o sea, pues uno pone una plata, eso sí uno nunca ve el cultivo, pero pues es un tema como más de mercado de capitales, ¿no? O sea, que compras como un título de esa finca aguacatera o ese Sí, proyecto aguacatero.
Sí, Que bueno, ojalá funcione, ¿no? Aunque, Dios mío, yo cada vez le creo menos a este mercado de valores, ¿no? O sea, no sé. pues ahí el tema de la agricultura es que es como si tú compraras un futuro, Sí, sí, porque evidentemente tú, mañana cae una granizada y desaparece el cultivo y pueden claro, pasar muchas cosas. Entonces, claro. siguen siendo títulos con un valor muy, muy riesgoso, Sí, pienso yo. Pero aquí los chilenos y otras empresas han venido lo hacen muy y bien. se han instituido en el tema, por lo menos en el del aguacate. Oiga, enviar un saludo a la gente que se conecta hasta ahora. Tenemos gente en Buenos Aires, Argentina. Tenemos por acá también en una ciudad que se llama DeKalb, así como la marca de semillas de Monsanto, DeKalb, en Estados Unidos. Tenemos también en Estados Unidos, en otra ciudad llamada Gallatin. Y obviamente en Colombia tenemos gente en Cali. Voy a ver aquí, ampliar un poquito más. Cali, por acá en Melgar y en, obviamente, Bogotá. Un abrazo y gracias por estar. Ah, y Medellín también. Muchas gracias por estar conectados. Bueno, ¿cuánto tiempo duraste entonces con el proyecto de la Gulupa? Eso fueron casi 5 años más o menos, cinco ¿Y en años. qué momento dijiste no más Gulupa? O sea, ¿o por qué? ¿Cuál fue ese punto como de no más esta vaina? No, ahí sí fue algo realmente temas personales. Tuve inconvenientes pues en ese transcurso evidentemente no era una inversión solamente mía, sino que después pues tuve socios y al final tanto yo como, o sea, tanto ellos como yo cometimos errores y yo primero estaba bastante joven, estaba muy inmaduro y uno el ego, uno no maneja el tema de la inteligencia emocional y un día yo cogí todo botado allá y me devolví para Bogotá. Yo dije, no, ya no quiero saber más de eso. Terminé la relación comercial con exportadoras, con todo. Y después arranqué en otro proyecto también de exportación, sí, ya no de frutas, sino de aromáticas. Ah, ok, ok. Interesante ¿Sí? eso. ¿Qué aromática sacaste? Entonces sembrábamos la hierbabuena, la menta Upa. y el romero. Pero ya Sí, mira que yo traté de sembrar hierbabuena acá y no sé, me mamó mucho gallo, como decimos acá en el valle. Me mamó mucho no, gallo. O sea, no sé. yo creo que no le pude pegar a la semilla que era. Unos clientes me decían, no, eso es poleo, otros no, eso es no sé qué cosa. O sea, pero no le pegué. Es, si no estoy mal, es piperita la que se necesita sembrar. Ya. Y no sé a qué altura estás vos allá, pero aquí estábamos a 2600 también. No, aquí estoy a 1600. Mm, No sé si pueda ser muy por eso. posiblemente tiene que ver con que la altura al nivel del Sí, mar que puede ser, influía. puede ser, puede ser. Entonces, ¿y cuánto tiempo estuviste con el tema de las hierbas? Eso fueron 2 años, dos Ajá. años en aromáticas de exportación. También ese fue un negocio que no pasaron cosas alrededor de la tierra, porque, pues digamos que la gente a veces no entiende y es que los dueños de la tierra aquí en Colombia no son los que producen. Ujú. Generalmente los sistemas productivos están bajo condiciones de arrendamientos y cosas así. Mira que sí, Entonces, es cierto por ejemplo, yo antes de meterme en este tema no sabía eso, ¿no? Yo no tenía ni idea que uno podía alquilar tierra. Ya estando metido en el tema fue que me di cuenta y al final ya estaba alquilando, o bueno, en una parte del proceso ya estuve alquilando mucha tierra. De hecho, tenía, creo que, no, o sea, casi 20 30 veces más alquilado que propio, mejor dicho. O sea, la relación era brutal, pues, digamos, mucha más tierra alquilada que propia. sí, sí, no hay. Ese es un tema, por ejemplo, súper socialmente que afecta harto el tema de la agricultura. Por qué te afectó? Porque el dueño de esa tierra ya no nos pudo seguir arrendando y justo pasaron cosas ahí climáticas y Ah, cosas, ok. entonces
no se pudo seguir con el proyecto. Ok. Que en ese momento era un proyecto muy bueno, ¿sí? Nosotros tuvimos muchos errores, cometimos muchos errores en la parte productiva porque no sabíamos del negocio. Después, cuando ya logramos estandarizar el proceso, eh, cayó la ley de Murphy y ahí sí todo lo que podía pasar malo pasó. ¿Cómo así? Y sí, no, granizó, los Ah, empleados no ya dejaron de venir, el señor de la tierra dijo ya no les puedo arrendar más. Y bueno, y se entregó ese proyecto. ¿volverías a hacer alguno de los dos proyectos en este momento, el de la gulupa o el de las hierbas de exportación? Mm, de pronto alguna fruta, sí, muy posiblemente alguna fruta, pero el de aromática sí no. De hecho, hoy en día entiendo que están sufriendo bastante Ujú. porque se han involucrado productores grandes en ese tema. Ah, y ahí no hay nada. Y, 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 y el tema, y las aromáticas se exportan es a Estados Unidos. Entonces depende también mucho del mercado. Las frutas colombianas tienen una ventaja que hoy en día aparentemente se puede exportar parte, ¿sí? Se han Ok. hecho negociaciones y a muchas partes del mundo se pueden exportar, cada zona bajo unas condiciones diferentes. Pero las aromáticas sí especialmente se exportan, es a Estados Unidos y Canadá. Y han pasado muchas cosas que yo no podría darte claridad de eso porque hace rato ni lo reviso, pero cosas a nivel mundial han afectado ese mercado y hoy en día, de hecho, lo último que me explicaron es que el tema de ICE en Estados Unidos con los inmigrantes ha afectado esa vaina de una manera impresionante porque los que más consumían eso también eran latinos en Miami, cosas así. Ya no salen a Pues, buscar para el te estoy surtidito, contando, sí. y de hecho te estoy contando lo que a mí me han dicho, Sí, porque sí, sí. puede ser, No, y, yo se- no, y se- seguramente tiene todo que ver, ¿no? claro, uno encuentra el sentido lógico, pero pues ni idea. Entonces, vuelvo y te digo, en aromáticas no me metería, sí, muy posiblemente en frutas, pero si yo estuviera seguro que tengo posesión sobre el terreno de alguna manera. O un contrato a largo plazo, pues, que no te vayan a sacar. Sí, pero eso no es fácil conseguirlo. O sea, No, conseguir un contrato de arrendamiento a más de 5 años, es esa vaina es complicado. difícil, Eso ¿sí? es Entonces, complicado. Y eso te limita a hacer ahí, inversiones, pues. claro, sí. Sí. Mira que ahorita que decís exportación, yo antes de meterme en el agro, bueno, yo tuve mi último empleo en el 2004 y cuando me salí dije no voy a trabajar más como empleado y yo empecé a asesorar empresas pequeñas en la parte financiera que era lo que yo manejaba. Y el primer cliente que tuve, una empresa lo más de interesante, pequeña, pero su negocio no sé si todavía existe, espero que sí, y espero que les esté yendo muy bien, pero en ese entonces creo que sacaban 1 o 2 contenedores mensuales de papa criolla, precocida y congelada, a Japón. Qué negocio tan interesante, Ole. O sea, eso de dar el valor agregado, pues porque ya con eso evitas que el producto se vaya a dañar en el viaje. Llega un producto casi que listo pues para salida del congelador para que lo metieran en una fritadora, en una freidora o en un horno y quedaba ya uno a. Mira que ese tema de valor agregado, o sea, me parece que siempre me ha parecido a partir de ahí, de conocer como ese caso de éxito, que exportar la fruta o el fruto sin valor agregado me parece que es un riesgo muy alto, ¿no? Pues mira, ahí sí tú me preguntas, o sea, adelantándonos en toda la charla, ¿cuál sería el ideal según mi opinión particular y que podemos coincidir de lo que deberíamos hacer en el país? Es la industrialización de ese tipo de materias, Sí, así como las frutas. sí, Entonces, lo que se necesita no es exportar la gulupa en fresco, sí, sino hagamos la mermelada de gulupa, hagamos la claro. aromática de gulupa, La hagamos pulpa, no sé qué de gulupa, el energizante, el Red sí. Bull con gulupa y mándelo y Sí, expórtelo. helados, Que, helados, confitería, mézclelo con un oh, bombón de chocolate, no sé, pues.
Sí, la transformación es lo que sí, nos sí, hace falta claro, aquí, la claro, industria. claro. Que cojas tú la aromática y no se exporte la menta pues así en un paquete así, sino que se haga, se haga transformación del Sí, producto sí. y ahí es donde de verdad que se puede esto convertir en un negocio, o sea, Claro. podemos quizás salir adelante. Pero mientras que nos dediquemos solamente a sacar carbón, petróleo y fruta fresca y Sí. papa y cosas así O, frescas, de primera, no grave. o café en bulto, como lo viene haciendo la federación, pues que eso me parece que es un pecado seguir sacando el café como commodity, o sea, en bultos en vez de sacar un café ya listo para consumir. Eso, esa es la palabra. El día que nos salgamos de los commodities, muy posiblemente también despeguemos. Sí, de acuerdo. Bueno, Víctor, con el tema de la papa, yo veo que manejas la parte técnica, o sea, que sos un crack en ese tema, o sea, tenés clarísimo qué hacer, qué no hacer, cómo prevenir, cómo curar. ¿Cuándo arrancaste con el tema de la papa? Bueno, pues te contaba, yo después de las aromáticas me dediqué al tema de atender, fue grandes superficies con productos de acá. Entonces eso involucraba productos como el tomate, la hortaliza y fueron surgiendo otras producciones. Hace, hace 2 años, hace 2 años comencé yo particularmente a trabajar con el tema de la papa porque le empecé a coger mucho cariño. Y lo que tú dices de crack y todo eso, yo te digo que no. Lo que pasa es que lo que pasa es que a mí no me da miedo es hacer el video, es lo que digo yo, porque porque cracks son un montón de ingenieros que hay aquí o de productores que saben muchísimo, tienen muchísima información y se la saben. Yo, mejor dicho, no tengo ni idea. Yo de todo el conocimiento no, o sea, es marginal mi conocimiento frente a la gente que hay que de verdad sabe. Lo que pasa es que el ejercicio que yo hago es tratar de que poquito de ese conocimiento que yo tengo, eh, como comunicarlo en redes, pero realmente el ejercicio que hago yo es más de comunicación que de ser un técnico que se la sabe, porque es decir, vuelvo y te digo, yo me considero una persona que sabe muy poquito de eso, me falta mucho por aprender, demasiado, hay muchísimas cosas, pero sí me gusta hacer el tema de comunicación y aparentemente sí ha servido porque la retroalimentación de la gente es que sí han aprendido ciertas cosas con lo poquito que se ha podido hacer, pues. Claro, es que mira algo, yo te decía ahorita extra micrófono, yo no soy agrónomo, no me formé, mi formación es otra. Y cuando me metí en este tema del agro, que lo hice, pues quizás pudo ser un acto de irresponsabilidad, no sé, porque me metí sin saber nada. Eh, Qué bueno hubiera sido tener como ese tipo de ayudas que hay ahorita a través de las redes sociales, ¿no? Como lo que estás haciendo vos y otras personas, pero que lo hacen con ese rigor técnico, ¿no? Porque hay mucha gente, uno ve mucho emprendedor, pues, hablando en redes, pues, diciendo cosas muy vagas, como métase, tenga impulso, Dios proveerá, ánimo, no hay qué, salga de su zona de confort, no hay qué. No, o sea, lo tuyo es por eso digo, me parece que tiene mucho valor porque estás hablando de cómo, de cosas de manejo que no las sabe todo el mundo. Entonces, me parece súper interesante ese tema, sobre todo para los que están arrancando, pues. Sí, sí, no, y mira, yo creo que tú también me dirás lo que sí es cierto, y es que uno como emprendedor en el ejercicio de emprender y comenzar negocios, uno lo que aprende es a desarrollar como la habilidad de encontrar esos problemas que hay en el mercado y esas oportunidades, y realmente nacen de lo que la gente de verdad esté necesitando. Entonces, yo descubrí con el tiempo haciendo ejercicios, porque yo he trabajado en el ejercicio de producción, ¿sí? Que es lo que a mí me gusta, pero lo que te quería contar adicional es que pues yo, la palabra no es desafortunadamente, sino que por también temas económicos me ha tocado trabajar para empresas y tener negocios alrededor también relacionados con el agro, pero no solamente en producción. Entonces he estado involucrado en hartas, en varios puntos del clúster
del negocio agrícola. Entonces, yo identifiqué que, claro, el agricultor que es grande, Andrés, dependiendo cada cultivo, porque pues si habláramos de palma, son extensiones muy diferentes de caña, de arroz, de papa, de hortaliza, pero en general el agricultor pequeño, muy poco es lo que lo visitan los agrónomos. Entonces, los agrónomos, ¿cómo funciona? Yo me imagino que, pues, entiendo que Andrés está también en ese tema. Entonces, resulta que hay unas casas comerciales que son las que venden los productos que se necesitan para la producción agrícola, agroinsumos. Ellos son los que contratan los agrónomos y ellos están en las zonas gestionando la venta de esos productos para que el agricultor los use. Pero muchos de esos agrónomos están enfocados en los agricultores pues, que hacen unos consumos considerables. Entonces, el pequeño agricultor queda como, queda como con esa necesidad de que no llega ese técnico a visitarlo, ¿sí? Obviamente yo estoy generalizando, habrán muchas excepciones, pero pues en términos digamos que generales. Entonces, las redes sociales sí tienen esta ventaja y es que pueden llegar a muchísima gente de una manera rápida y pues particularmente se ha logrado algo positivo. Entonces, digamos que ese sería como el caso particular ahí, pues. Bueno, metámonos en la papa. ¿Cómo te ha ido con la papa? Bueno, la papa, primero que todo, es un cultivo que le cogí un cariño, pues yo lo hago y es porque, no sé, yo, como te decía, yo no soy de familia de agricultores, ni mi familia nunca tuvo relación nada con el tema agrícola. Yo fui la oveja negra que me salí de lo tradicional que había en la casa y me dediqué a esto. Y, y me ha gustado mucho, entonces, precisamente eso que tú me dices que a veces sé del cultivo de la papa es porque me ha generado mucha inquietud y he querido aprender y aprender y aprender. O Y, sea, y, si, hay pasión. y si tú me preguntas, yo quisiera, uno de mis sueños es convertirme pues no te voy a decir que el mayor productor de papa, no por área de extensión, sino en un muy buen productor de papa, ¿sí? Y ese es uno de mis sueños, pues, me gusta mucho ese tema y lo que hay relacionado en torno pues, a ese cultivo. Entonces, aquí en la zona donde yo estoy en la sabana de Cundinamarca, ¿sí? Cundinamarca es el principal productor de papa que se consume aquí en Colombia, después viene Boyacá, Nariño, Antioquia, el Cauca, Santanderes, ahí más o menos es lo que tengo claro, pero lo que es Cundinamarca y Boyacá somos los principales productores de papa. Entonces, pues me he involucrado mucho también como persona en ese negocio. Hoy en día mis amigos, personas cercanas con las que yo me relaciono y trabajo, tienen que ver con ese cultivo. Entonces, desde el año pasado particularmente estamos sufriendo un tema en los precios, algo que viene aporreando a todos los productores de papa de una manera muy, muy fuerte. Sí, sí, o sea. Bueno, mira que ahí sí quisiera hacer como una pausa. ¿A qué crees que, o sea, hay sobreoferta de producción nacional o hay algún fallo en la política arancelaria y está entrando papa de otro lado? Pues, ponle cuidado, mira, yo estuve el año pasado en los comités y la federación hicieron una reunión y se supone que estuvimos más o menos eh, unos 1.000 productores de papa Ujú. en Villapinzón. Allá se hablaron y se tocaron muchos temas. Evidentemente hay unos temas políticos que la gente utiliza el oportunismo de las situaciones para hablar de temas políticos, pero yo te voy a hablar es de mi apreciación personal que está limitada a lo que yo conozco, Claro. ¿sí? Entonces, si alguien me está escuchando, el que me está escuchando, que entienda que lo que yo voy a decir está limitado hasta donde yo conozco la información que yo logro obtener y que mucha de esa información no es fácil validarla y tener certeza al 100%. Entonces, ¿a qué voy? Entonces,
se habla que mucha de la papa que se utiliza para la industria se estaba trayendo de otras zonas, de Bélgica. Se estaban exportando no sé cuántas toneladas de Bélgica para traerla para acá bajo unos convenios de Tratado de Libre Comercio que ya se habían establecido y se venía exportando papa. Que eso, desde mi punto de vista, es absurdo como nosotros tenemos la capacidad de producir papa y buena papa, y eso es un detalle que les quiero hablar ahorita. ¿Verdad? Nosotros en Colombia tenemos muchas dificultades y para muchas cosas hemos sido medio flojongos, pero particularmente somos buenos productores de papa, tenemos unos rendimientos y unas calidades muy buenas. No te voy a decir que la mayoría, pero sí hay muchos agricultores que han logrado obtener unos rendimientos y una calidad y que tenemos la capacidad de producirla. Entonces, sigue siendo absurdo traer papa de otro país para acá. Eso es un detalle. Ahora, te voy a ese. Otro detalle que se está hablando y quizás es el que nadie toca, y vuelvo y te digo, ya es una apreciación personal. El negocio de la papa se ha visto involucrado con el tema de lavado de dinero. Upa. Entonces, es un tema muy delicado, vuelvo y te digo, puede que yo esté súper equivocado, pero es mi apreciación personal por lo que veo y menciono, y es que ha entrado mucho recurso ilícito para utilizar áreas para producir papa. O sea, se tiran el negocio, mejor dicho, porque Tal, finalmente no les interesa obtener margen ahí y se tiran, oye, qué embarrada eso, ole. claro, y eso es algo que, pues, primero, tener la certeza de que de verdad sea así es muy difícil. No, claro. Segundo, aquí de hecho nadie se va a poner No, 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 no. de- porque por sí eso es hasta uno ponerse a hablar de eso Claro. es hasta arriesgar Peligroso, es sí es peligroso. peligroso. Sí, 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 sí. Entonces, pero sí pasa, y te puedo dar, ¿qué argumentos te podría yo dar para como darle soporte a su opinión que yo te doy? Entonces, resulta que aquí hay productores de papa que llevan 50 años en el ejercicio, y uno los conoce, y son de pronto esos señores que uno admira, y le dicen a uno, Víctor, vea, yo no sé, hace 5 años tenía sembradas 100 hectáreas. Y cada año haciendo las cosas súper bien, metiéndole aquí, metiéndole riegos, no sé qué, tractor, tecnología, pasé de 110, de 100 hectáreas a 110, después a 120, después a 130, y después de 5, 7, 8 años estoy en 200 hectáreas, ¿sí? Ujú. Pero ha sido un recorrido y hágale aquí, métale acá, y financie aquí, coja créditos de aquí, no sé qué, venda acá, siembre no sé otra cosa, y sosténgase y toda esa vaina. Y entonces ve uno gente que llega al negocio y pasa de 100 hectáreas a 300 de un año al otro. Y venga, y es que hay que decirle a la gente que nos está escuchando, una de las formas más fáciles de lavar por el control de inventarios, pues o sea, controlar un inventario en agro es sumamente complejo por las pérdidas, por todo. Entonces, lavar con agro es lo más fácil para los lavadores, pues. Sí, no, yo entiendo que el dinero lo lavan de muchas maneras, pero la agricultura es una de las maneras que más dulcecito tienen para lavar dinero. Sí, sí. Y otra razón por la que yo te diría, uno conoce las zonas aquí donde se produce papa, y uno a veces pasa por lotes, uno pasa por lotes y uno ve que ni le fumigan, que dejan que esa vaina se empolille, le dé gota, llega la hora de cosecha y eso está ahí, y después sacan un montón de riche de papa y mandan eso para la plaza, y pues eso de una u otra manera, pues te voy a contar un caso específico que hoy mismo viví con un amigo mío que produce cebolla, y me dice, Víctor, vea, yo saco una cebolla muy buena, es puntera, puntera se le dice como a los de mejor calidad. Ok. Entonces mando una cebolla para la plaza puntera, que es de las mejores. Pero están llegando por cosas así raras, un montón de cebolla ahí toda regular, pero camionados y camionados y camionados. Entonces, la cebolla del que es la puntera, la están pagando a 100.000, ¿sí? Ajá. Pero como llegó tanta cebolla, así sea regular, pero como llega tanta, el que la lleva así, el que lleva todos esos camiones, la regala. Y dice, ¿sabe qué? Dejo esto a 20.000. Entonces, No. pum, ya no le pagan a 100.000 al que la llevaba a puntera,
sino que evidentemente, ¡pum!, baja el precio de No, no, no. de todos los que están llevando la cebolla bien. Y así mismo ha pasado con la papa, ¿sí? Entonces, eso es algo que ha tenido un impacto y que se ha crecido mucho. Eso, es decir, lo del lavado de dinero no es algo nuevo, eso viene aquí hace muchísimo tiempo. Pero no nosotros como productores no lo notábamos a una escala tan grande como la que hoy estamos viendo hoy en día. Bueno, y te digo, agricultores que llevan 50 años sembrando, Andrés, aquí, Ujú. y han hecho un esfuerzo sobredimensional para crecer 20, 30, 50 hectáreas. Y hay unas personas que de un momento a otro pasaron de 100 a 200, de 300 a 500, y ya no tienen 500 sino 1000 hectáreas en papa. Que 1000 hectáreas en papa es una locura, Andrés. Es Claro. una locura. Sí, o sea, yo sé que, por ejemplo, si nos vamos para el llano y hablamos de Palma, pues una finca de 100.000 hectáreas es una finca más. Pero aquí hablar de 1000 hectáreas de papa mejor dicho, es una locura, una locura. Entonces, ¿de dónde está saliendo todo ese billete? ¿De dónde está viniendo? ¿Por qué lo están moviendo tan fácil? ¿Qué está Sí. pasando? Ya ahí no podría yo decirte. Vuelvo y te digo, es la observación personal que yo doy. Pero sí nos tiene muy aporreados. Obviamente, ahorita alcanzó a reaccionar el precio, porque el año pasado yo creo que más de un productor de papas se descabezó o le tocó empezar a sembrar otras cosas. Claro. Entonces la vaina ahí todavía está ahí. Mira que Mm, aquí estoy viendo los precios del último boletín que mercados que estuvieron entre el 31 de enero y 6 de febrero, o sea, el fin de semana que acaba de pasar, la semana que acaba de pasar, perdón. Y por lo menos en Cali, la papa capira estuvo el kilo entre 1900 y 2000 pesos en Cabaza. Eso vendría siendo casi 100.000 pesos el bulto. Los bultos son de 50, ¿cierto? sí, sí, señor. ¿Eso es un buen precio? Sí, sí, es un buen O precio. sea que está repuntando. Bueno, por lo Sí, menos en claro, Cali. yo me imagino que ese es el precio a que la gente lo puede ir a Cabaza a Claro, comprar la ese es papa. el precio al que vende Cabaza, sí, sí, el precio de venta plaza, sí. O sea que Sí. eso en finca sería más o menos, póngale la mitad, más o menos, yo creo, ¿no? Bueno, quizás no tanto, pero sí, sí Sesenta por mucho ciento, menos. Sí, no, no, no podría especificarte, pero con seguridad sí mucho menos de ese precio. Sí. Entonces, hoy en día, para que tengas unos datos, un productor de papa debería estar sobre más o menos en costos de producción y sacando la inversión y la sacada de la papa, Ajá. más o menos debería estar vendiendo el bulto a unos 50 60.000 pesos. O ¿Sí? sea que O estamos sea, hablando entre 1.000, 1.200 pesos el kilo. exactamente. Entonces, si tú logras vender la carga de papas, o sea, los dos bultos, a 100 120 ya por lo menos cubres la inversión, ¿sí? Ok. Ya de ahí hacia adelante, pues ya sería ganancia, pues utilidad. Bueno, yo te pregunto y ahí quiero aprender, o sea, esta pregunta la hago desde la ignorancia totalmente. ¿Cómo es el tema de la semilla de la papa? O sea, ¿ustedes compran semilla o de la papa que cosechan vuelven y la siembran? ¿Cómo es ese manejo para sembrar? Entonces, teóricamente el manejo correcto sería que, es decir, la semilla de la papa es el mismo tubérculo. Ajá, Lo digo así de pronto para el que es agricultor parece obvio, pero para el que no sabe nada de pronto no sabía. La semilla de la papa es la misma papa. Ahora, la semilla de la papa, ¿cuál es el recorrido que hace hoy en día? Entonces te voy a hablar del caso particularmente de la papa industrial, que es la R12. La variedad R12 es la papa que se utiliza para fritura, que es la papa industrial, que es una de las que más se produce. Entonces, en un laboratorio, a través de un proceso in vitro, se genera reproducción de esas papas para producir mini tubérculos, que son las mismas papitas, te voy a hablar en palabras coloquiales, las mismas papas, pero chiquititicas, pero que se producen en un medio, pues, o muy sea, controlado. espera que yo trato de entender. Entonces estamos hablando casi de algo como un híbrido. Sí, no, o sea, en Colombia y en la zona andina hay, creo que 4500 variedades de papa, Sí. ¿sí?
pero realmente las que más se producen son variedades, son ¿Y, variedades híbridas. y esa R12 es un desarrollo de acá colombiano o es importada? Bueno, no, ahí me dejas esa tarea, Por- me dejas esa tarea, yo porque, o sea que porque, ustedes no sacan de su cultivo, sino que les toca estar comprando cada vez semilla otra vez, mejor dicho. Sí o bueno, sí. sí, sí, te quería explicar la trazabilidad. Entonces, salen esos mini tubérculos de unos laboratorios. Esos mini tubérculos se los entregan a unos agricultores especiales que llevan esos mini tubérculos al páramo, a zonas muy altas, y los siembran y salen unas papas. Esas papas son, haz de cuenta, como la primera generación. Eso después tienen que volverlo a sembrar, Ok. ¿sí? Y eso se puede volver a sembrar y ahí empiezan a sacar la semilla. Entonces, cogen y esa sería la semilla certificada que viene producida desde páramo, producidas desde mini tubérculos donde se garantiza toda la trazabilidad de la semilla y esa semilla se compra semilla certificada y viene y se siembra para esta zona aquí más abajito. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la R12, que es una papa industrial, generalmente el productor siempre trata de conseguir semilla certificada. Ahora, sí pasa y es que tú compraste esa semilla certificada y la sembraste y tuviste una muy buena cosecha, pues tienes la posibilidad quizás de esa misma cosecha dejar semilla para volver a sembrar, que es una de las recomendaciones técnicas que uno hace y dice, bueno, si quiere saque de ese lote que usted tuvo, saque esa semilla, saque otro lote, pero hasta ahí, ya ahí frénese y ya la próxima vuelva y compra semilla certificada. O si puede en la medida de lo posible, siempre tenga semilla certificada. Pero una mala práctica que ocurre es que precisamente como son híbridos, van perdiendo potencial Claro. genético y la gente coge y sembró la papa, deja de ahí semilla, vuelve y la siembra, vuelve y la siembra, Sí. vuelve y la siembra y vuelve y la siembra. Ya pierde sus propiedades. Entonces ahí pierden capacidad de producción y muchas cosas. Bueno, venga, Obviamente, aquí le tengo un datico con la ayuda de la IA. La papa sí. R12 es colombiana, esa es la buena noticia. Ah, bueno, bueno, sí, Se conoce como Diacol Capiro. sí ¿No sabía? me da esta pena no haber sabido No, no, esa no, pregunta, pero aquí estamos para aprender y para eso está la IA, para que no, está bien, está bien. Es que mira que yo ando en mis videitos de TikTok como haciendo el mea culpa de por qué somos tan malos productores de semilla. Yo recuerdo cuando estuve produciendo hortalizas, casi que ninguna de las semillas que yo compraba era colombiana, todo era Israel, Holanda, Estados Unidos y Japón. bueno, ahí habrían explicaciones técnicas respecto a eso y es que pues eso no es originario de acá. Entonces, mm, digamos que Pero ojo, naturalmente. creo que la papa tampoco, o no sé, no estoy muy seguro. No, no, la papa sí, ¿Sí? sí es andina, sí ¿Sí es andina? andina. Ok, ok, Así, sí, la papa sí es andina. ok. Pero muy posiblemente tenga que ver también con un manejo de control comercial de las cosas, porque pues, es decir, si tú lo miras a una escala global, el que tenga el dominio sobre las semillas de la comida en el mundo tiene el dominio también. Pero claro, Entonces, totalmente. y tú lo acabaste de mencionar. ¿Quién es un productor de semilla? Israel. Sí, Y entonces, pues, sí. claro, ya eso tiene un trasfondo geopolítico y económico, macroeconómico que ya uno no. Israel y Holanda, ¿no? Que son de los países que menos, por geografía, por todo, son los menos aptos para cultivar. Sí, pero Holanda y Israel son unos duchos. Sí, sí, Holanda, no. Holanda, si tú me preguntas, de hecho, Holanda en dólares, ese es el segundo exportador de comida en el mundo, siendo un país chiquititico, Sí, sí, sí. Y sin las pero condiciones, volvemos a lo mismo, sin las condiciones, sin por las debajo del condiciones. nivel del mar, sí, bueno, en fin. O sea, Pero Holanda o sea, en dinero es el segundo exportador a nivel mundial después de Estados Unidos. imagínese. Entonces, ahí el tema de las semillas sí, hoy en día la industria trabaja con una variedad que se llama la CIP, que eso entiendo los trajeron esa viene de Perú,
que es el centro de investigación que hacen en torno al tema de la papa, que ha dado muy buenos resultados, pero esa semilla solamente la utilizan la industria también. De ahí para abajo sí salen las otras papas, que son las que nosotros conocemos, que las que utilizamos pues en el famoso ajiaco, La, que es la sabanera o la pastusa, la que guata sí, y la criolla, y la que criolla. la criolla es la papa que a mí más me gusta y es la que más publicidad yo le quiero hacer y todo, porque solo la producimos aquí en Colombia. Eso te iba a decir, ¿no? Es que solamente se produce acá, ole. Sí, sí, entiendo yo, puedo estar equivocado que en el Cauca y en otras zonas producen una muy parecida a la criolla que le dicen yema de huevo, que al ojo aparentemente se ve igual, sí cambian en algunas cositas, tengo que probarla, de hecho espero ojalá tener la posibilidad de viajar y conocer esos cultivos, que eso ha sido algo de lo bonito de redes sociales, Andrés. O sea, créeme que lo que yo aquí he recibido más que lo que yo he querido dar. Entonces he aprendido muchísimo de productores del Ecuador, de Venezuela, de otras zonas de aquí mismo del país. Ha sido un compartir de valor muy, muy, muy chévere. Pero la papa criolla es netamente colombiana, entonces eso es como se dice en mercadeo, como una oferta de valor muy diferente, Claro. entonces no competimos con nadie. Claro, hay que hacer el esfuerzo de que la gente conozca ese tipo de papa y la consuma, pero pues, No, y además es- mira que el consumo, digamos, obviamente cuando no es, no es muy grande, porque hay papas criollas muy grandes, pero cuando es un tamaño, no sé, como una pulgada, es una papa de un solo bocado, o sea que es muy, muy, muy rica, o sea, porque tiene, vos en un solo bocado encontrás todas las texturas, ¿no? En cambio, la papa sí, grande, no sé, pues es rica también, pero la papa criolla me parece que es un muy buen snack. sí, claro, ¿no? Y que pues es deliciosa. De hecho tengo unos conocidos ahí que en Antioquia ya tienen unos locales donde solamente venden papa criolla frita. Así como cuando tú vas quizás en otro lado y venden la papa pues a la francesa, Claro, le han hecho competencia con la papa criolla. te voy Es a decir decir, sí. que, Cuando yo estaba en la universidad, eh, o sea, la zona donde estaban las universidades, o están las universidades en Cali, es el sur, y están casi todas pegadas. En ese entonces, pues hace 30 años, había tres, cuatro pegadas, y en una de ellas, que es la San Buenaventura, se hacía un señor que llegaba con sus bultos de papa criolla y su freidor pues ahí en la calle, pues al lado de los buses y todo. Y eso era un hit total. Todas las universidades, la Javeriana, el ICESI, la San Buenaventura, las que estaban por ahí cerca, pegábamos para allá a comer papita criolla frita con un guacamole, de esos guacamoles pues que si uno se lo come ahorita, hospitalizado 7 días, pero en esa época uno no le pasaba nada. Pero qué delicia, hermano, qué delicia. sí, sí, sí. No, y de hecho el proyecto que tú dijiste de papa congelada criolla, eso es una vaina que tiene un potencial muy, muy grande. De hecho, ahorita por interno, creo que puedo saber quiénes son, pero es muy interesante. Y he escuchado muchos proyectos que han intentado hacer eso. Lo que pasa es que sí hay que hacer una gestión de mercado, una investigación de mercado y posicionamiento y que la gente conozca ese producto en otras zonas, pero sí tiene muchísimo potencial. ¿Qué papa estás sembrando? Precisamente ahorita criolla, papa Criolla. criolla. Te iba a preguntar también, ¿les toca hacer rotación de cultivos y dejar descansar el suelo de papa un tiempo o pueden irse con papa a largos periodos sin problema? Entonces, te voy a explicar qué pasa, o sea, las diferentes, ¿cómo se dice? Modalidades que hay acá, sí, por lo menos en Cundinamarca. Entonces, hay zonas productoras de papa aquí en Cundinamarca y en Boyacá que la única rotación que se hace es papa y pasto. ¿Papa y pasto? Sí, papa y pasto. Entonces, ganadería y papa. Ganadería y papa. O sea, Entonces, espérate, establecen una pastura y después meten... sí. ¿Y cuánto tiempo dura? Porque una pastura, ¿cuánto puede durar? ¿6 años? Pero eso aquí lo hace, no, aquí tiene una rotación mucho más corta.
y lo que hacen es cambiar potreros. Es decir, haz de cuenta como si tuvieras un espacio, coges un pedacito, lo utilizas para papa y vas rotando la ganadería y vas rotando hasta que no sé el ciclo del pasto cómo lo tendrán, pero funciona así. Muy particularmente en las zonas donde no hay distritos de riego. Ok, O sea, donde se produce papa es con la quemán de San Pedro, pues no más. ok. ¿Sí? Otra modalidad que existe. Entonces, hay zonas aquí, municipios, donde los arriendos son muy costosos y las negociaciones sobre los arriendos se hacen sobre solo un periodo de un año o sobre solo el periodo de un corte. Entonces, negocia 6 meses o 12 meses el arriendo de la tierra. Entonces, coges ese arriendo y sacas o 2 cortes de papa o un corte de papa y otra cosa que transicione rápido. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Están los otros, que son los productores medianos y grandes, que sí pueden tener la posibilidad de ser dueños de la tierra o tener contratos a más tiempo, y ahí sí establecen los cultivos de rotación. Entonces, rotan maíz, zanahoria, arveja, papa, hortaliza, y sí está esa rotación. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, sí, porque es importante el tema del monocultivo. Mira, yo te escuchaba en un video, lo que pasa es que te voy preguntando así porque el tiempo ya se nos está acabando. Yo creo que nos va a tocar hacer otro programa en estos días porque se me quedan muchas preguntas. Mira que me llamaba mucho la atención que decías en un video, creo, que la mayoría de los cultivadores de papa no pasan de 3 hectáreas. Entonces, es como te voy a dar el mismo ejemplo que pasa con las empresas en Colombia. Entonces, la gente habla ahorita que no, que las empresas todas deberían tener para pagar pues lo del salario mínimo. Y uno va y coge y baja las cifras de cuántas empresas hay en Colombia y el 97% son microempresas. Sí, ¿Sí? así Entonces, es. en volumen de productores de papa, o sea, puede que el área que más se produzca lo tengan grandes productores, pero en número de productores la mayoría son pequeños. Y entonces están muy golpeados ahora. Sí, claro, entonces tiene que ver con dos razones. Uno, el costo de producción de papa es bastante alto. O sea, hoy producir una hectárea de papa cuesta más o menos entre 30 y 40 millones de pesos. 25 puede ser el que no hace una inversión muy grande, pero no deja de ser 30 millones de pesos por hectárea un costo alto. Entonces un productor muy pequeño, ¿sí? Que siembra 3 hectáreas tiene invertidos en el piso 90 millones de pesos, ¿sí? Mm, Que no deja de ser un capital importante. claro, Uno con 90 millones de pesos pues, podría hacer otros negocios. sí. Y el de 3 hectáreas es un productor pequeño. Ya si tú escalas, ahora supón tú el que tiene 100 hectáreas, 50 hectáreas. Entonces, muchos de los productores están entre el rango de entre 3 y 10 hectáreas, 3, 10, 15, 5, 7, 8 hectáreas, por lo costoso que es y por el tema de la tierra, que conseguir tierra no es un ejercicio pues fácil. La papa, no, es que yo te digo, ya se va a acabar el programa y yo quiero aprovechar para invitar a las personas que están aquí conectadas que si les gusta el fútbol, ahorita a las 8 de la noche tenemos un programa de fútbol sumamente malo que se llama El Desgarre. Vamos a estar burlándonos del Deportivo Cali, hablando del América y bueno, hablando carreta un poquito para que se queden conectados si les gusta. Venga, Víctor, se me queda una de las preguntas que tengo ahí en el tintero y que me gustaría tratar más adelante en algún programa, es el tema del valor agregado, o sea, qué se debería hacer. Me gustaría también en otro programa poder tocar el tema de qué recomendarías hacer a una persona que quiera sembrar papa, o sea, cuál es como ese paso a paso y también los pisos térmicos o el piso térmico ideal para sembrar papa. O sea, es que en este momento se me quedan muchas cosas por fuera. Pues digamos que pues si sea la oportunidad de hacer otro programa y hablar de eso, pues interesante, porque pues a veces o sea, explicarlo muy rápido no es fácil, pero Ya, ¿qué te diría yo? El resumen que te diría para que no quitemos más tiempo. La principal inversión y la principal esfuerzo donde usted tiene que hacer todo inicialmente es en usted como persona. Entonces, usted vuelva a ser una persona disciplinada, organizada, que sepa manejar el dinero, que para eso no tiene que ser pues un productor el berraco ni tener todo el capital del mundo. Entonces, mi recomendación es que cualquier proyecto que usted vaya a hacer,
sea pequeño, mediano, grande, en el cultivo que sea. En, conózcase usted mismo, coja esas debilidades que tiene, empiece a trabajar en ellas y las fortalezas pues también trabaje en ellas para potenciarlas. Porque, vuelvo y te digo, de hecho, yo soy el caso vivo de que uno puede estar en un negocio muy bueno, pero por no ser ni disciplinado ni organizado, se va para el carajo. Entonces, el consejo final que yo le diría es en trabaje en usted como persona en ese tipo de cosas y créame que de alguna manera el resto lo resuelve. Víctor, no. Víctor, ¿cómo te sentiste? No, bien, no, espero que algo, el que lo haya escuchado, pues de algo que No, hayamos aprendido todos aquí. sí, sí, sí. Todavía quedo apenado con el tema de la papa R12, no haberme sabido ese dato, No, no, pero no, no, aquí hay no, unas no. tareas que hay que No, seguir no. haciéndolas. Víctor, ¿y quedamos casos para una segunda parte o no? Claro, sí, sí, no, por Sí, supuesto. bueno, Y como te decía, creo que ahí conozco unas personas que podrían aportar a esto también bienvenidos todos, muchísimo y bienvenidos. muchas gracias. Es más, si en la segunda parte querés venir conectarte con más gente, bienvenidos. O sea, de una. Listo, listo, Andrés, muchas Bueno, gracias. Víctor, a ti muchas gracias, un abrazo y te pueden seguir, encontrar en TikTok como Técnico agrícola. Técnico Agrícola, videos muy Sí. interesantes y bueno, Víctor, muchas gracias, feliz noche, Bueno, lo mismo, que Andrés, estés Dios te muy bien, bendiga. chao, Chao. chao.